buenos días, parceritos, y buenos días, Windhoek. ¿Pueden creer que esta ciudad no tiene más de 1 millón de habitantes? Estamos hablando de la capital de un país con por ahí medio millón de habitantes. Curioso, ¿no? Bueno, muy juiciosos madrugamos para ir a solicitar la visa de Nigeria. Esa es la que más me tiene con dolor de cabeza. Este parcero con el que estuve en el hostal, Luke, muy querido, él ya viene bajando, ya va a llegar a Ciudad del Cabo y me contó toda esa travesía que tuvo por el centro y norte de África y uy, me espera una aventura, les cuento. O sea, todo esto es divertidísimo y facilísimo. Me espera una super aventura, parceros. Pero bueno, a eso vinimos, a dar la vuelta al mundo en moto, a enfrentarnos a los retos, a probarnos como seres humanos y a disfrutar de la vida. No nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que las cosas se nos resuelvan. Toca salir a solucionar. Y acá estoy. Entonces deséenme suerte con esta parte de la aventura tan divertida que es la burocracia. En el capítulo anterior empacamos nuestra carpa en el desierto de Namibia y desde Cesrheim salimos hacia Windhoek. Conocimos un parcero que lleva viajando 6 meses en bicicleta desde el Reino Unido hasta Ciudad del Cabo. Y mientras recorríamos unos 500 kilómetros de arena, filosofamos un poco sobre la sobrepoblación mundial y la virtud de salir a conocer el mundo y verlo con los propios ojos. Bueno, como no soy residente de aquí de Namibia, me toca pagar un fee adicional. Todo es plata, todo es dinero. Entonces tengo hasta las 4:30 de la tarde hoy jueves para traerle todos los documentos que ella necesite y hacer una aplicación y traer $3.500 namibios, que aquí pondré el valor porque no sé cuánto sea la conversión, pero eso es lo que me cuesta como fee. Bueno, pero si lo logro hacer hoy, lo cual creo que lo puedo lograr, son las 12, tengo 4 horas para hacerlo perfectamente, ya tengo el resto de documentos ya listos. Solo me falta un documento de una persona dentro de Nigeria que me invitó y ese documento es su tarjeta de identidad, es lo único que necesito. Vamos a conseguirlo. Es probable que mañana viernes, que ellos no trabajan, me tengan la visa, entonces hagan ahí fuercita, parceritos. Bueno, hay otra cosa súper importante también que tengo que conseguir y es que no se me pueden olvidar las pastillas para la malaria. Pero me fui a una farmacia a pedirlas y el tipo me dice, usted necesita una receta del doctor. O sea, eso se la tiene que prescribir un doctor. Eso no se las vendemos así como así. Y yo, ¿what? Aunque yo creo que eso es como una especie de negocio, porque otra persona me dijo, no, vaya a un hospital y ellos se las dan, pues, o se las pueden vender ya directamente. Entonces, pues, eso no se me puede olvidar. A ver, la malaria es una enfermedad transmitida por insectos, por los moscos que lo pican a uno, que son portadores de esta enfermedad. El problema es que no hay cura. Si te da malaria, te dio malaria y te puedes morir, o puedes durar toda la vida con problemas, o te puedes mejorar en una semana. La cosa es que hay unas pastillas para prevenir al máximo. Hágale, parcero. Ay, no, yo tengo que seguir. Hay unas pastillas para prevenir al máximo. Me distraje ahí hablando con ustedes. Que a uno le dé malaria, pero son unas pastillas que uno se tiene que tomar todos los santos días. Y la malaria está presente más que todo en países de África, del centro de África. Entonces ahorita yo sigo muy en el sur, pero ya yo creo que desde Angola me las voy a empezar a tomar todos los días juicioso. Entonces esos son costos adicionales que se empiezan a sumar, pucha. Pero prefiero 1000 veces endeudarme que enfermarme. Eso sí, la salud es lo más valioso que uno tiene, más que todo viajando. Vamos a ver. Ojalá. Si me entregan la visa, si no. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes. Conseguí un contacto en Nigeria que me dio una carta de referencia. O sea, gracias a poder tener eso no me tocan ni comprar tiquetes de avión de salida ni nada. Entonces, buenísimo.
Ya hice la application, ya pagué pues la aplicación, pero es carísima la visa. Estamos hablando, ya les había contado cuánto costaba esa visa. Me piden insurance, ¿cómo se dice insurance en español? Seguro de viaje. Tengo la suerte de que la recepcionista de este hotel es cubana, la segunda cubana que conocemos aquí, entonces estoy muy contento por eso, pero ella me pidió el favor, no me vayas a filmar, entonces bueno, pero aquí la tengo al lado mío, ¿sí o no, Yamile? Sí. Tan linda. Entonces qué rico poder hablar en español. Entonces ella me está ayudando a imprimir todo esto. Me pidieron itinerario en donde me toca con un mapa decirles cuál va a ser la ruta. Les di 2 opciones que puedo hacer en Nigeria. Me pidieron la tarjeta de propiedad de la moto, me pidieron los extractos bancarios de los últimos 3 meses, me pidieron ya, y falta esta conversación y ya, y listo. Entonces, ojalá podamos tener esa visa mañana, sería buenísimo. Yo estaba pensando quedarme acá por ahí unas 2 semanas porque todo el mundo le dice a uno que no sé, que se demora, que no sé qué, y en Pretoria me demoré un montón con las otras visas. Y la de Nigeria es la única que me dolía la cabeza, pero ya teniendo la de Nigeria, las demás son un poquito más fáciles. Esta es la más difícil, yo creo que de todo el continente. Bueno, del oeste del continente. Y bueno, ya vamos a terminar de imprimir esto y vamos a hacer eso. Oiga, uno nunca va a conocer una ciudad hasta que le toca hacer diligencias dentro de las ciudades o dentro de los países. Es muy lindo esta ciudad y este país. Miren esa iglesia tan espectacular, por ejemplo. Muy bien organizado y claro, como no vive tanta gente acá, pues no hay congestión. Oiga, qué lindo esto. Ese es el presidente. Es que no les he contado, el presidente acaba de morir hace como un mes. Acaba de morir, entonces el país está de luto. Sí, como les decía, no hay nada como hacer diligencias y trabajar en papeleos en otro país para conocerlo. Uno conoce la gente, conoce la economía, conoce los movimientos, las monedas, el internet, un montón de cosas que va conociendo uno por estar haciendo estas cosas. Claro, uno es turista, uno es un local más. Entonces toca parquear la moto, toca pagar el parqueadero, toca ir al cajero, toca preguntar esto, preguntar aquello. Es un video de esta vaina. Menos mal acá hablan inglés. Si no hablaran inglés, pucha, bueno, sería más difícil todo. Y mientras esperamos que nos den la visa, pues compartimos. Eso es lo que me encanta de estos lugares, porque uno comparte con todo el mundo. Y hoy está de cumpleaños la parcera. La querida Yamile hoy sí quiere que la filme porque está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, parcerita. Gracias, parcero. Y acá con las amigas. Miren esto, por favor. Bueno, mientras me dan la visa de Nigeria, me toca esperar aquí en Namibia. Vine aquí a Honda a ver si podía hacerle lo del líquido del freno, pero cobran un montón. No, pues está bien, o sea, es que ya sabiendo que yo lo puedo hacer me parece un montón. Es que solo necesito esa manguerita. Entonces tengo que esperar a que me den esa visa, entonces hay un par de días. Entonces conocí una gente en el hostal, muy queridos, y estoy pensando irme a la playa mientras espero que me den la visa, porque pues más vale seguir conociendo que estar acá esperando. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Lo bueno es que gracias a los reviews de Google encontré un lugar muy bueno acá. No es Honda, pero pues, marica, hay gente que trabaja muy bien en las motos, es un taller. Y ellos me le van a hacer el cambio de líquido de frenos, me le van a hacer el cambio del refrigerante. Y lo mejor es que me van a prestar un casco. Ya les cuento por qué me van a prestar un casco. Ya les cuento. ¡Jua, jua, jua! Listo, parceritos. Right here? All right.
bike here, and then hour's time you can come and collect your bike. Alright, so in 1 hour? Yeah, let me get. Brian. So. Nos demoramos más o menos 1 hora. Thanks to you, Brian. Una gran persona. Ya tenemos casco que nos va a prestar. Y le hicimos cambio de líquido de frenos. El parcero me limpió y lubricó la cadena. La echó una lavadita. Pues medio bien para porque estaba llena de arena. Le cambiamos los 2 líquidos del freno y el refrigerante. Entonces estamos listos para arrancar. Qué bueno, ¿no, parceros? Ahora vamos a seguir esperando la visa de... Ay, de Nigeria, parce. Qué cosa con estas visas. Pero bueno, eso es algo que nos toca. Muy de buenas encontrar este taller, muy bueno. Hay gente increíble en este país. Estoy muy halagado. Bueno, moza. Uy. Ay, también conseguí estos tornillitos que me hacían falta para las partes de la moto. Unas cositas aquí que quería dejar listo. Bueno, mejor dicho, cojamos un poquito de carretera. Que es que estar quietos aburre mucho. Bueno, la próxima parada es un lugar espectacular que se llama Sokukmund, que es en la playa. Entonces, lo bueno es que ya podemos continuar nuestro viaje y conocimos unos amigos, entonces pues qué mejor que viajar con amigos. La moto ya tiene los líquidos perfectos, la cadena tensionada y se siente espectacular. Este es el último lugar que vamos a conocer en Namibia antes de seguir el viaje hacia Angola. Así que espero les guste. ¿Qué tal este paraíso? Parceros, llegamos a un paraíso. Namibia tiene un paraíso. Llegamos a un lugar increíble. Ahorita, mañana les muestro porque tengo una reunión. Tengo que llegar ya a conectarme. Pero esto está espectacular. De lo mejor que tiene Namibia, obviamente después del desierto de Dead Play. Es que la pasamos muy bueno allá. Bueno, a ver, ¿dónde es que es esto? No, la emoción de poder por lo menos salir mientras esperamos la visa de Nigeria. Porque no me puedo quedar quieto. Pero cómo es la vida que yo termino re amigo de un francés, de una parcera de Camerún y otra de Zambia. Les presento aquí a mis amiguitos con los que vamos a ver algo espectacular acá. ¿Qué say hi? Hi. Bonjour. El parcero Román. Aquí Hi. Vanessa o Fifi. Hola. Jazz. Y Jazz. Ay, más lindos. Entonces terminamos aquí en un hostal en la playa. Y vamos, mejor dicho, mañana les muestro lo que les vamos a ver porque va a estar espectacular. Hay una particularidad de Sokukmund y Walvis Bay, que es el lugar donde vamos, y es que es frío, porque toda esta costa de los vientos fríos pues hace frío, pero tienen unas dunas que conectan con el océano, entonces uno ve cómo termina literalmente el desierto y empieza el agua. Es un espectáculo. Entonces precisamente eso es lo que vamos a ir a ver. No sé si en algunas partes me dejen entrar la moto,
pero vamos a intentarlo. O sea, desde que uno sale de Swakopmund ya empieza a ver camellos y el desierto. Look at that. That's so cool. Beautiful, man. Lo más bonito para venir a ver aquí en Swakopmund y Walvis Bay es la unión entre las dunas del desierto y el océano. A diferencia de todo Namibia, esta parte del país es muy fría porque constantemente tiene los vientos del Atlántico, haciéndolo un lugar muy turístico para las personas que no son amantes del calor. Hay muchos deportes extremos, pero lo más bonito es la Laguna Flamenco. Hermosa laguna con más de 1000 flamingos, una maravilla de la naturaleza que termina siendo para el ojo humano miles de puntos rosados hasta donde llega la mirada. Uno de los primeros lugares bonitos es esto, se llama la Laguna de los Flamencos, la Flamenco Lagoon, porque extrañamente aquí hay más de 1000 flamencos parchados y sentados ahí, nunca se han ido y la gente viene, los ve y los manes calmados. Incluso esa toma de dron que acaban de ver ahí, pues los manes ahí tranquilos, felices de la vida, y es una escena muy bonita para venir a conocer aquí en la costa. Uy, güey, pucha, esperen que estoy con la arena un poquito pesada acá. Pero para conocer acá en la costa de Swakopmund. Esto ya no es Swakopmund, esto es una ciudad que se llama Walvis Bay. Y es muy conocida por las dunas que les contaba. Y porque aquí la gente viene, alquila motos y se mete en las arenas y la pasan rico, hacen jet ski, deportes acuáticos. Y hay un puerto de contenedores, pues un puerto comercial. Pero me parece muy particular todos esos flamingos que vean. Desde acá se alcanzan a ver todos esos, miren. Todos esos puntos blancos que ustedes veían en el dron, esos son flamencos. I think we can go out this way. I think, yeah. Menos mal le puse buenas llantas a la moto para poder andar por acá, porque sí que es divertido meterse uno por aquí. Claramente no nos vamos a ir sin antes probar un poco de las dunas de Walvis Bay. Desde que llegué acá he tenido muchas ganas de meter la moto, pero me advirtieron que podía quedar atascado. Y dicho y hecho. Okay, thanks. It's too big. Acá terminamos con la parcerita rodando por las dunas. What do you think of this? Oh, it's the best thing ever. 7 dunes. Oh my goodness. But it's so hard to climb. Yeah. I tried to hike up, but oh my god, we failed. We could not do it, but it's so nice to just step in the sand
amazing. Este país es maravilloso. Obviamente este es mi chisme, está para los suscriptores de Patreon o para los miembros de YouTube, si quieren conocer un poquito más sobre Vanessa, que es del país de Zambia, así como... Gracias. Ya saben, parceritos, si son patronos o miembros de YouTube, ya ahí ya saben un poquito más sobre este es mi chisme. Mientras tanto seguimos disfrutando por acá y pronto entramos a Angola porque ya este era el último lugar que quería conocer de este país. No hay mucho por conocer, pero lo que hay por conocer vale mucho la pena. You enjoy Nambia? Lovely. Yeah, enjoyed. Yeah. To the food. Have you enjoyed Colombian? Oh yes.